Hoy les vamos a contar la historia de cómo Japón logró destruir la economía china en su totalidad. Todo comenzó en 1894, cuando Asia vivió el despertar de un nuevo contendiente en la escena geopolítica. Japón había transformado su economía y modernizado su ejército, mientras que China, bajo la dinastía Qing, se encontraba debilitada por décadas de corrupción interna y un atraso industrial evidente. La Primera Guerra Chino-Japonesa se convirtió en el punto de quiebre. En 1894, los tambores de guerra resonaron en Asia. China, el coloso ancestral de la región, se encontraba en decadencia, gobernada por una dinastía que languidecía entre la corrupción y el atraso. Japón, mientras tanto, había emergido como un contendiente inesperado. Apenas unas décadas atrás, era un país aislado y feudal, pero la restauración Meiji lo había transformado en una potencia moderna con hambre de expansión. Corea, un estado tributario de China, se convirtió en el epicentro del conflicto. Cuando la rebelión Donggak desestabilizó al reino coreano, tanto China como Japón enviaron tropas, pero Japón no buscaba restaurar el orden, quería desafiar el dominio chino y marcar el comienzo de una nueva era. Lo que inició como una intervención conjunta en Corea se tornó rápidamente en una declaración de guerra encubierta. En julio de 1894, Japón lanzó un ataque contra las fuerzas chinas, tomando el control de Corea con sorprendente rapidez. La maquinaria militar japonesa, modernizada y disciplinada, se enfrentó a un ejército chino que seguía atrapado en la tradición, con armas anticuadas y liderazgo ineficaz. Japón no solo avanzó militarmente, sino que también golpeó la economía china al desviar los recursos estratégicos que ésta empleaba para mantener su influencia en Corea. Cada victoria japonesa era una grieta más en la estructura económica de los Qing, que ya luchaban por sostener su debilitada administración. La batalla del río Yalu, en septiembre de 1894, marcó un punto de no retorno. La Marina Imperial japonesa, equipada con buques modernos y una estrategia impecable, destruyó la flota china, dejando al Imperio Qing sin la capacidad de defender sus rutas comerciales marítimas. Este no fue solo un revés militar, sino un desastre económico catastrófico. Con el dominio del mar, Japón bloqueó el comercio chino, estrangulando su ya frágil economía. Las rutas comerciales clave que conectaban el norte y el sur de China se volvieron vulnerables, paralizando los ingresos por exportaciones y debilitando el comercio interno. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en el alma financiera de un imperio que empezaba a desmoronarse. En noviembre de 1894, las tropas japonesas tomaron Port Arthur, un puerto clave para la defensa y el comercio chinos. La caída de esta ciudad no fue solo una derrota militar, sino un mensaje brutal: Japón estaba dispuesto a humillar a China en todos los frentes. Lo que siguió fue una masacre que dejó atónitos incluso a los observadores internacionales, pero más allá de la tragedia humana, el impacto económico fue devastador. Japón saqueó el puerto, confiscó recursos y destruyó infraestructuras clave que habían costado años construir. Este ataque no solo desmoralizó a las fuerzas chinas, sino que también asestó un golpe directo a la ya tambaleante economía del Imperio Qing. La humillación culminó en abril de 1895 con el Tratado de Shimonoseki, un documento que marcó el desangramiento de China. Japón exigió una indemnización de 200 millones de taels de plata, lo que actualmente serían 5.970.000 millones de dólares. Una cantidad astronómica que drenó las arcas del Estado y hundió a China en una deuda impagable. Además, China cedió Taiwán, las Islas Pescadores y la península de Liaodong, territorios estratégicos que representaban recursos y rutas comerciales vitales. Estas pérdidas territoriales privaron a China de ingresos clave mientras Japón consolidaba su posición como la potencia emergente en Asia. El golpe más humillante fue la pérdida de control sobre Corea, que aunque declarada independiente, quedó bajo la influencia total de Japón. La economía china quedó en ruinas. Las indemnizaciones impuestas por Japón representaban varios años de ingresos fiscales, obligando a los chinos a pedir préstamos a potencias extranjeras a tasas exorbitantes. Este endeudamiento no solo hipotecó el futuro económico del imperio, sino que también socavó su soberanía al ponerlo a merced de banqueros occidentales. Mientras tanto, la apertura forzada de nuevos puertos bajo el control japonés inundó el mercado chino con productos baratos, destruyendo a los productores locales y agravando el desempleo. Las provincias más afectadas, como Shandong y Guangdong, experimentaron una crisis económica sin precedentes que llevó a revueltas internas y una mayor inestabilidad social. Para Japón, la guerra fue una inversión rentable. Los recursos obtenidos del saqueo y las indemnizaciones se canalizaron hacia la modernización industrial y militar, consolidando su posición como una potencia imperialista en ascenso. Mientras China se hundía en el caos económico, Japón construía fábricas, modernizaba su ejército y expandía su influencia en Asia Oriental. Esta transformación no solo marcó el inicio de la supremacía japonesa en la región, sino que también sentó las bases para futuras agresiones, incluidas las que desembocarían en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La Primera Guerra Sino-Japonesa no fue solo un conflicto militar, fue una demolición económica deliberada.
Japón entendió que, para destruir a China, no bastaba convencerla en el campo de batalla, debía asfixiar su economía y exponer las grietas de su gobierno. Para el pueblo chino, este conflicto marcó el inicio de lo que se conocería como el siglo de las humillaciones, un periodo de invasiones, pérdidas territoriales y decadencia interna. Japón no solo derrotó a China, sino que cambió el curso de la historia asiática, dejando un legado de heridas económicas y políticas que definirían el destino del gigante dormido durante décadas. Este golpe inicial no fue el último. Décadas después, en 1931, Japón intensificó su ofensiva económica con la invasión de Manchuria, una región crítica para China por sus vastos recursos naturales. La conquista no fue solo militar, sino también económica. Los japoneses establecieron un estado títere, Manchukuo, que sirvió como base para explotar sistemáticamente carbón, hierro y madera. Este saqueo no solo privó a China de materias primas esenciales para su industria incipiente, sino que también fortaleció la maquinaria industrial y militar de Japón. La construcción de ferrocarriles y fábricas bajo control japonés consolidó su dominio sobre la economía de la región. Así, mientras Manchuria se convertía en una mina de oro para Japón, China quedaba aún más empobrecida y dependiente de recursos externos. Este desequilibrio marcó una etapa decisiva en la creciente vulnerabilidad económica de China. La invasión de Manchuria fue solo un preludio de lo que estaba por venir. En 1937, con el estallido de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, Japón desató un infierno sobre el territorio chino, y la economía fue una de las principales víctimas. En ciudades como Shanghái y Nankín, centros vitales para el comercio y la producción, los bombardeos y las masacres paralizaron la actividad económica. La masacre de Nankín no solo dejó una herida indeleble en la memoria colectiva, sino que también resultó en la destrucción de infraestructuras cruciales, como fábricas, puertos y redes de transporte. Japón confiscó alimentos y materias primas, privando a la población de los medios para sobrevivir. Las políticas de saqueo y requisición sistemática se extendieron a todas las áreas ocupadas, donde los japoneses obligaban a los agricultores a entregar sus cosechas para abastecer a sus tropas, lo que llevó a hambrunas masivas. Este caos no solo devastó la economía china en el corto plazo, sino que destruyó las bases necesarias para cualquier tipo de recuperación futura. A medida que la ocupación japonesa avanzaba, las políticas económicas se tornaron aún más opresivas. En un intento por maximizar la producción para su esfuerzo bélico, Japón implementó un sistema de trabajo forzado que afectó a millones de chinos. La población local era obligada a trabajar en condiciones inhumanas en minas, fábricas y proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, las empresas japonesas monopolizaban sectores clave de la economía china, desde la minería hasta la producción de acero y textiles. Las pocas industrias chinas que no fueron destruidas quedaron subordinadas a los intereses japoneses, incapaces de producir para el mercado interno o de competir con las fábricas niponas. Este proceso no solo paralizó la capacidad productiva de China, sino que fortaleció la economía japonesa al apropiarse de los recursos y la mano de obra china. Así, mientras Japón se enriquecía, China se hundía cada vez más en la miseria. Para 1945, Japón había enfrentado una serie de derrotas militares catastróficas que erosionaron su capacidad para continuar la guerra. La campaña del Pacífico, liderada por Estados Unidos, resultó en la pérdida de territorios estratégicos como las Islas Marianas y Filipinas, lo que dejó a Japón aislado y vulnerable. Mientras tanto, el bloqueo naval impuesto por los aliados cortó las rutas de suministro vitales. Con una economía agotada y una industria que no podía competir con la maquinaria bélica estadounidense, Japón se encontraba al borde del colapso. Las fábricas y ciudades japonesas, bombardeadas constantemente, no podían sostener el esfuerzo de guerra. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, matando instantáneamente a decenas de miles de personas y destruyendo casi toda la ciudad. 3 días después, el 9 de agosto, una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki. Estas armas de destrucción masiva no solo causaron un horror sin precedentes, sino que demostraron que Estados Unidos tenía la capacidad de aniquilar a Japón completamente si continuaba resistiendo. Las bombas atómicas mostraron que la guerra había alcanzado un nuevo nivel de destrucción, uno que Japón no podía igualar ni resistir. El 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y lanzó una ofensiva masiva en Manchuria, destruyendo al ejército de Kwantung, la fuerza más poderosa de Japón en el continente. Esta acción tomó por sorpresa a Japón, que había contado con la neutralidad soviética para mantener cierto equilibrio. Con la invasión soviética, Japón perdió cualquier esperanza de negociar una paz favorable o mantener su dominio en Asia continental. El peligro que representaba Japón no era solo regional. Su capacidad para enfrentarse simultáneamente a China, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética mostró su nivel de ambición y fuerza. La doctrina de expansión japonesa buscaba remodelar el orden mundial, desafiando la hegemonía de las potencias occidentales en Asia y estableciendo un imperio propio. Sin embargo, la misma audacia que lo llevó a alcanzar el poder también fue su perdición.
La entrada en guerra con Estados Unidos y la URSS significó enfrentarse a enemigos con recursos y capacidades superiores, lo que eventualmente llevó a su colapso en 1945. Cuando Japón se rindió en 1945, el panorama que dejó en China era desolador. Las ciudades estaban en ruinas, los ferrocarriles inutilizables y la producción agrícola en su punto más bajo. El sistema financiero de China, ya débil antes de la guerra, se desplomó bajo el peso de la inflación y la deuda. El gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, incapaz de recaudar impuestos en gran parte del territorio ocupado, imprimió enormes cantidades de papel moneda para financiar su resistencia. Esto desató una hiperinflación que destruyó el poder adquisitivo de la población, mientras los salarios de los trabajadores se volvían inútiles para comprar incluso los alimentos más básicos. El campesinado, que constituía la mayor parte de la población china, quedó atrapado en la pobreza extrema, incapaz de recuperarse de la confiscación de sus tierras y cultivos. Tras la rendición japonesa, el caos económico no terminó. En lugar de reconstruir, China se sumió en una guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas, quienes competían por el control de un país ya al borde del colapso. La retirada de Japón dejó un vacío de poder en vastas regiones, lo que desató luchas internas y un desmoronamiento total del orden económico. Mientras tanto, el sistema de transporte del país, con puentes y ferrocarriles destruidos, hacía imposible el comercio entre regiones. La China de posguerra no solo estaba quebrada financieramente, sino también humillada y despojada de cualquier infraestructura que pudiera haberla ayudado a levantarse. Las pérdidas humanas y materiales no solo marcaron una generación, sino que también sembraron la semilla del resentimiento y la revolución. Japón, aunque derrotado, dejó tras de sí un legado de desolación económica en China, un país que tardaría décadas en reconstruirse, cargando con las cicatrices de un conflicto que no solo destruyó vidas, sino también cualquier esperanza de prosperidad inmediata. Si te ha gustado este video recuerda suscribirte para pronto ser una comunidad de 10.000 personas.